Ser podcast. Decenas de camiones de ONGs con ayuda humanitaria siguen ahora mismo bloqueados en el lado egipcio del cruce de Rafah, esperando a que se concrete el acuerdo que han anunciado esta tarde Joe Biden y el gobierno israelí para que se puedan meter alimentos y medicamentos en la franja de Gaza, pero no por territorio israelí, sino desde el lado egipcio. De momento, ese supuesto acuerdo para desbloquear la situación inhumana en la franja no pasa de ser un anuncio que ha hecho Biden antes de volverse a Washington. De hecho, está volando ya Biden de vuelta. Y algo está pasando por lo que Egipto no dice esta boca es mía. Si tan cerrado estaba ese acuerdo, ¿por qué la ayuda humanitaria no está entrando ya? Horas nos sobran. Y otra pregunta que surge esta noche. Si Israel está tan empeñado en que al mundo le quede claro que no fue él quien provocó la matanza de civiles de anoche en el hospital de Gaza, ¿por qué no permite que entre la prensa internacional o incluso una comisión internacional de investigación que entre en la franja e informe libremente de lo que de verdad está pasando allí dentro? Es miércoles 18 de octubre, en la mesa del análisis de Hora 25, hoy Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. La periodista del Periódico de España, Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el escritor Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25, la cita que tenemos todos el miércoles 22 de noviembre en el Liceo de Barcelona, en la entrega de los premios Ondas, edición 70 de los Ondas, con los que, como cada año, Radio Barcelona reconoce lo mejor que se está haciendo ahora mismo en la radio, en la tele, en la ficción, en la música. Joan Jimeno. Y el jurado dice que el mejor programa de radio es El Faro, de Mara Torres. Por sentir que hacemos un programa que el jurado reconoce que se ha convertido en un espacio de reflexión y conocimiento, y yo diría, y humor. El Búnker de Cataluña Radio es el mejor programa de radio de proximidad por su formato transgresor. Pero la mejor idea de radio se escucha cada domingo por la mañana en la cadena SER. Sí, pero imagínate que tus costumbres de ahora, ¿no? Porque estamos hablando de ir a la cárcel ahora, ¿eh? El Juanjo de ahora. Claro, tú a la 1:30 tienes hambre. Sí, pero en la cárcel se come pronto, ¿eh? Sí. Las edades de Millás en A Vivir, que son 2 días. Juanjo Millás y Javier del Pino mirando el mundo de forma distinta. La mejor programación especial han sido las 12 horas de la COPE hablando de salud mental. España en terapia. Dice Alberto Herrero que no fue fácil hacerlo, pero no por las horas en antena. Fue un día duro, porque lo fue para todos los que estuvimos con toda esa gente que sufre, pero yo creo que si logramos que alguien en su casa se sintiese con fuerzas de contarlo... El mejor podcast es Titania, de Santander y Podium Podcast. Juan, acabo de llegar. Ali, estoy llamando a todas partes, pero de momento nadie sabe nada. He mirado también las noticias en internet. Con la inteligencia artificial en el centro del relato, de la televisión, premio para la Kings League y para Ibai Llanos. Toda la presión ahora sobre los hombros de Ibai Llanos Garatea. Se prepara Ibai Llanos para lanzar el penalti, le pega Ibai. ¡Gol! Que con su nuevo formato se han inventado un nuevo fútbol que atrapa a nuevos públicos. Carlos del Amor, de Televisión Española, se ha llevado el premio a Mejor Presentador por tratar la cultura con una mirada especial. Cada uno tenemos nuestra mirada, ¿no? Y yo intento que cada detalle tenga su importancia, ¿no? La Ruta de A3 Player es la mejor serie de drama. ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar? Y Úrsula Corberó, la mejor intérprete femenina por su papel en El Cuerpo en Llamas, que se ve en Netflix. Hola, soy Rosa. Pedro, mi niño. Qué suerte haberte encontrado. Junto a Patrick Criado, Juan Diego Boto se lleva el premio al mejor intérprete masculino por su papel en No me gusta conducir, aunque no le convenciera del todo al principio. Quedamos en una cafetería y me dijo, tengo una historia maravillosa, es la historia de un hombre que se va a sacar el carnet de conducir. Y yo pensé, vaya chorrada. Zue, el último equipo del Juancar, habla del día a día de la ELA, por eso es el Ondas a mejor documental. En este documental lo que sí me gustaría es que quede plasmado primero las consecuencias de la propia enfermedad. Y la risa que provoca Late Show en Televisión Española con Marc Giró es el mejor contenido de proximidad. Muchísimas gracias, la banda, tengo esta banda. A Coque Maya se le ve preocupado por ganar el premio Ondas de la música a la trayectoria. Que empiezan ya a aparecer señales de que ya soy un señor mayor. Mención especial del jurado para el concurso que decidió la representación de España en Eurovisión el año pasado, el Benidorm Fest. Ya tenemos ganadora de esta edición del Benidorm Fest, Blanca Paloma. Aunque el fenómeno musical del año es Arde Bogotá, dice el jurado que son la salvación del rock en España. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo. Y junto a otros
junto a ellos muchos otros premiados, como un podcast brutal que les recomendamos en Salah, un viaje a Palestina en Líbano, la campaña de Contrapunto, lo de Yastel no es normal, informe semanal por sus 50 años, la periodista Silvia Inchaurrondo como mejor presentadora, Poquita Fe de Movistar Plus, o Patrick Criado, que está increíble en la serie Las noches de Tefía. Todos ellos estarán en el Liceo de Barcelona el 22 de noviembre. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que allí lo celebraremos y lo brindaremos. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Talento por todos lados en el palmarés de este año de los Ondas. Todos los años. Todos los años, sí, pero este año más. No me hagas como cuando me dieron el premio Julio Camba con 24 años, que salió el presidente del jurado y dijo: este año la calidad ha sido aceptable. Para el año doblamos el premio. Y yo allí delante con cara de... Porque no el presidente del jurado, el presidente del banco que daba el premio. El presidente del jurado, por fortuna, se portó mucho mejor. Estuvimos a esto de dejarlo desierto, ¿eh? Pero al final te vimos a ti y dijimos, vamos a... Fuimos el menos malo. Tú lo ganaste también, ¿no? Ese Yo premio. también lo gané. Sí, seguro que fuiste tú el que se llevó el doble de premio. Tenemos el Camba y el Cavia, los dos. Es verdad. Bueno, me ha alegrado mucho personalmente. Hay algunas noticias personales que he celebrado hoy. Me alegra mucho por Juan Diego Boto y por Poquita Fe, que es una serie impresionante por mi amigo Cimas. Pero a mí me ha dado muchísimo calor, me ha hecho muy feliz el premio Ondas a El Faro y al trabajo del equipo que lidera y dirige Mara Torres. Yo conocí a Mara Torres hace muchos años cuando presentaba Las Dos Noticias. Mara ya se había hecho, no famosa que también, pero sí prestigiosa, muy prestigiosa, que es mucho más duro. Cuando presentó en este estudio Hablar por Hablar, lo recordarás, la decisión de volver a la SER de madrugada y dejar Las Dos Noticias después de 12 años de trabajo allí fue durísima. Y los que estábamos a su lado sabemos qué coste personal tiene pasarte tanto tiempo pensar en dar un giro así. Cambias de empresa, cambias de audiencia, cambias la forma de llegar a ella y cambias profundamente de vida. Vives al revés prácticamente, es un periodismo que se hace mientras el país duerme para el país que está despierto. Cuando escuché su nombre me emocioné, porque creo que hay pocos animales en este oficio que tengan el grado de perfeccionismo, de obsesión, de disciplina, de esfuerzo y de talento de ella. Sé que disfruta de su trabajo y que también lo sufre, como he visto en pocas personas. Sé que sale de aquí, lo sé, además personalmente sale de aquí después de las 4 de la mañana y está pensando en cómo seguir acertando, qué invitados traer, qué sección inventar. Y a mí me alegra mucho, Aymar, que ahora también tenga que pensar a esas horas qué decir cuando vaya a recoger el premio Ondas. Enhorabuena y un besazo enorme, no solo para Mara, que especialmente, sino también para Lala, para Elena, para Julia, para Paloma, para todas las compañeras, para Chema, que todos juntos cada noche emiten El Faro aquí en la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Este es el vídeo que acaba de colgar la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja en Palestina, denunciando un nuevo ataque, un ataque israelí, dice la Media Luna Roja, a menos de 100 metros de uno de sus hospitales esta noche. Enviado especial de la SER a Jerusalén, Pablo Borán, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué sabemos de este ataque que está denunciando la Media Luna Roja? Pues lo que acabas de contar, porque es la única información disponible junto a esas imágenes de la explosión en los alrededores de ese hospital que gestiona la Media Luna Roja Palestina en Gaza, donde sigue la batalla por el relato, por la autoría, es en torno al ataque de hace 24 horas, aunque Israel ha recibido hoy el respaldo de Estados Unidos a sus tesis. Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though el apoyo de Joe Biden en su visita aquí a Israel este miércoles, que le ha dicho a Benjamín Netanyahu nada más llegar que por lo que sabe ha sido el otro bando el responsable de la matanza. Luego ha aclarado ante la prensa que así lo cree porque sus servicios de inteligencia le han aportado información que lo acredita. Pero lo estamos contando, sigue sin haber un análisis independiente y sobre el terreno in situ que investigue qué pasó allí dentro. Israel es quien más se está empeñando en demostrar que no está detrás. Ha acusado jamás de inflar la cifra de víctimas, ha dicho que el escenario del desastre, en fin, no se corresponde con los efectos de la caída de un misil, que no hay cráteres que así lo demuestren. Ha publicado
Esa grabación que escuchábamos a las 8 de la tarde entre dos supuestos milicianos de Hamás, cuya veracidad a esta hora están poniendo en duda algunos servicios de verificación de la prensa británica, y no sería la primera vez que Israel miente para eludir responsabilidades que luego se demuestran, porque ya ocurrió hace solo un año con la muerte de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Luego hay otros expertos que avalan las tesis de que esa explosión se debió a proyectiles lanzados cerca del hospital, es decir, dentro de la Franja de Gaza. En fin, muchas contradicciones sigue habiendo hasta ahora, 24 horas después de ese nuevo baño de sangre en Gaza. Por lo tanto, como estamos diciendo, Aimar, se necesitan verificadores sobre el terreno, una comisión independiente sobre el terreno, y hoy eso se sigue antojando imposible. ¿Quién mantiene el bloqueo para que los periodistas internacionales, como tú en este caso, Pablo, no podáis entrar a la franja? Es Israel. Es Israel, que mantiene ese bloqueo desde hace años, no solo para el acceso a la prensa, sino también, como sabéis, a productos básicos para la población gazatí. Esto que estamos viendo estos últimos días, estos últimos 10 días de guerra en Oriente Próximo, en realidad no es nada nuevo por los gazatíes, porque llevan sufriendo ese bloqueo en prácticamente todos los accesos a la franja desde hace ya muchos años. Pero esta tarde, Pablo, se nos había dicho, Joe Biden ha dicho, quiero decir, no es una información que ha surgido. No. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que está en Israel, ha comunicado al mundo que había un acuerdo con Israel y con Egipto para meter, para dejar pasar suministros, ayuda humanitaria a Gaza desde la frontera con Egipto. Pero decimos, son las 10:15 de la noche y a esta hora Egipto no ha dicho nada. No es que haya puesto un plazo, dice, dentro de unas horas abriremos el paso de Rafah. No, Egipto no emite. Exactamente, es, digamos, un compromiso, es lo que ha anunciado Biden, un compromiso de Israel, que es, digamos, el logro más importante que se lleva de esta visita expresa a Israel. Pero claro, ese compromiso tiene matices importantes que ha detallado la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es que minutos después de la declaración del presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos matices? Bueno, para empezar, que no han puesto plazos sobre cuándo se va a aplicar, cuándo se va a abrir ese paso de Rafah que conecta el sur de la Franja de Gaza con Egipto, sigue cerrado hasta ahora. Y además el tercer actor en discordia, que es Egipto, pues tampoco ha abierto la boca, no ha dicho si apoya o no ese pacto. Además, Israel dice que solo va a permitir la llegada de alimentos, de agua, de medicinas al sur de Gaza, siempre y cuando esos suministros no lleguen a Hamás. Claro, no está claro exactamente cómo se va a poder garantizar eso. Exigen también que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados por la organización palestina que siguen dentro de Gaza, y tampoco está claro qué pasará si Hamás no accede a esa reclamación. En fin, son condiciones que desde luego rebajan el alcance del pacto anunciado por Biden para aliviar el castigo que sufre la población palestina, sobre el que también ha advertido el presidente de Estados Unidos a Israel, poniendo precisamente a su país y el 11S como ejemplo, con esta declaración poco habitual de un presidente norteamericano. Hay que hacer justicia, pero les advierto de que aunque sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Tras el 11S, en Estados Unidos estábamos enfurecidos. Aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia, también cometimos errores. Soy el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra. Tomé decisiones en tiempos de guerra. Sé que las decisiones nunca son claras ni fáciles para los dirigentes. Siempre hay un coste. En fin, una advertencia, una llamada a la contención a su socio, a Israel, aunque el presidente de Estados Unidos ha garantizado el apoyo de su país para que esta nación vuelva a ser segura, según ha dicho, para los judíos, con un paquete de apoyo sin precedentes que va a pedir esta misma semana al Congreso de su país. Bueno, pues precisamente en el Congreso, en el Capitolio estadounidense, se han colado esta noche decenas de judíos estadounidenses que están manifestándose en Washington contra las atrocidades de Israel en Gaza. Judíos estadounidenses pidiendo a Israel que no siga con esas atrocidades sobre la Franja de Gaza. Es una manifestación muy multitudinaria. Sara Canals, corresponsal, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Sí, buenas noches. Son un grupo de judíos y de simpatizantes de dos organizaciones llamadas If Not Now, sino ahora, y Voces Judías por la Paz, y que este mediodía, sobre las 12, habían convocado una marcha en el centro de Washington para protestar contra la brutalidad de la guerra. A lo largo de la tarde, Sara, sobre las 12, con el del cambio mediodía sí, esto es hace 2 horas. ¿No? Esto es, sí, a las 6 hora local Washington, vale. A las 12 del mediodía. Perdón, a las 6 Madrid, a las 12 en Washington. Vale, sí. Vale. Hace un par de horas. Aquí ahora son las 4 de la tarde. Hace 4 horas. Hace 4 horas. Hace 4 horas, sí. Eso es.
Sí, ellos habían convocado una marcha por la ciudad para protestar precisamente contra la brutalidad de la guerra, y a lo largo de la tarde varias decenas, se calcula que unos 500 protestantes han logrado entrar en el Congreso y se han instalado en una de las cúpulas del interior. Lo han hecho además en forma de círculo, hay algunas fotos que se pueden ver ya por Twitter. La imagen de hecho es llamativa porque se han sentado en el suelo ocupando gran parte de este punto del Capitolio, la rotunda, que es un punto frecuentado por periodistas y por congresistas, y lo han hecho sosteniendo pancartas con mensajes como "Dejad vivir a Gaza" y con cánticos contra la violencia y exigiendo un alto al fuego. Lo escuchamos. La policía del Capitolio ha intentado retenerles, al parecer se han producido algunas detenciones y en el exterior se calcula que hay entre 1.000 y 1.500 manifestantes más. Todo ello además, Aimar, en un día muy importante aquí en el Congreso. Hoy hay actividad ahí desde primera hora de la mañana con la votación del futuro presidente de la Cámara de Representantes, y por otro lado son protestas que también ya vimos a principios de semana delante de la Casa Blanca, unas movilizaciones que acabaron además con decenas de detenidos. Sara, gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, esta protesta en Washington, en el Capitolio, coincide en el tiempo con las protestas que estamos viendo ante decenas de embajadas en prácticamente todo el mundo islámico esta noche. Ángel Villascusa, muy buenas. ¿Qué tal? Sí, bueno, han salido a las calles desde ayer por la tarde, manifestaciones que se han producido en ciudades de Turquía, de Marruecos o de Túnez. En concreto, como dices, ha habido manifestaciones sobre todo ante las embajadas y los consulados de Estados Unidos y de Israel en varios países árabes, como en Jordania, donde estos manifestantes han intentado incluso asaltar la embajada de Israel, y en Beirut, en el Líbano. Algunos han intentado prender fuego a la delegación, aunque ha sido evitado por la policía. En otros lugares, como en Irán, las marchas se han extendido frente a las embajadas francesa y británica en Teherán, dado a que ni Israel ni Estados Unidos tienen misiones diplomáticas en ese país. Algunas en Occidente, esta tarde, como en Madrid o en Barcelona, también en Londres, donde allí se han visto decenas de banderas palestinas, a pesar de que la ministra del Interior, Suella Braverman, había advertido que ondear esta bandera podía constituir algún tipo de delito. Y precisamente en torno a las embajadas de distintos países aquí en España ha ordenado el Ministerio del Interior reforzar la vigilancia. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esa decisión se basa principalmente en las informaciones de inteligencia recabadas por el CNI, que ha aconsejado activar ese refuerzo ante la amenaza global detectada. De momento, el Ministerio del Interior ha reforzado ya la presencia policial en la Embajada de Israel, también en sinagogas y en colegios judíos. Protección y vigilancia que también se ha intensificado en las embajadas de Turquía, Palestina, Líbano y Jordania. La seguridad es máxima también en las legaciones diplomáticas de todos los países de la Unión Europea ubicadas en Madrid. En esos edificios se han reforzado las medidas preventivas antiterroristas y de manera particular las embajadas de Francia, Suecia y Dinamarca, también las de Estados Unidos y Reino Unido. España mantiene el nivel antiterrorista en riesgo alto, es el nivel 4, la alerta es máxima, por eso también se ha ordenado intensificar la protección, especialmente en eventos y en festividades relevantes para las comunidades religiosas, y en especial los días señalados por parte de los terroristas para atentar, por ejemplo, los viernes, el día en el que los musulmanes se reúnen para rezar. Uno de los perfiles que más preocupan a las fuerzas de seguridad aquí en España es el de los yihadistas retornados, que son personas que se fueron a combatir con el Daesh en cualquier país en los que opera este grupo terrorista y que ahora están en España. Hay unos 50, se calcula, medio centenar, bajo el radar de las fuerzas de seguridad, Javier. Sí, de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional admite que esos retornados siguen siendo uno de los mayores retos y peligros para España. Según han confirmado la cadena SER, fuentes de la lucha antiterrorista, ahora mismo España tiene registradas 271 personas en la lista única de Foreign Terrorist Fighters, los combatientes terroristas extranjeros que han viajado a territorio Daesh para luchar principalmente a Irak y a Siria. A más de la mitad se les da por muertos. El riesgo y el peligro está en el resto. Los que han retornado a nuestro país son cerca de medio centenar. Esos son los que están ahora mismo en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que les tienen monitorizados ante el riesgo de que puedan planificar cualquier acción violenta. Nada se deja en manos del azar. Por ejemplo, se han extremado las operaciones contra el adoctrinamiento yihadista y ante la más mínima sospecha de que hay individuos radicalizados se actúa. Sin
Sin ir más lejos, en agosto la Guardia Civil desarticuló la mayor estructura yihadista conocida en España en el ámbito de la captación de jóvenes. En lo que va de año, de hecho, se ha detenido ya a 23 personas en la lucha contra el terrorismo yihadista. Gracias, Javier. Un apunte más. Hoy la Comisión Europea ha pedido a las principales redes sociales que estén preparadas ante la posibilidad inminente, dice Bruselas, de que Hamás empiece a retransmitir en directo la ejecución de los rehenes que tiene en su poder. Ya saben cómo Hamás dijo en su día, hace ya unos días, que si Israel seguía bombardeando la franja sin avisar, por cada bombardeo iba a ejecutar uno de los, se calcula, en torno a 200 rehenes que tiene Hamás ahora mismo allí secuestrados. Bueno, Europa ha pedido esta tarde a las empresas de esas redes sociales que hagan todo lo que esté en su mano para que esas hipotéticas ejecuciones, si llegan a suceder, no se puedan retransmitir en directo. Nieves Goicoechea. El comisario de Mercado Interior ha hecho esta advertencia a las plataformas. Les pide que se preparen ante el riesgo de que Hamás ejecute rehenes y lo retransmita en directo. Un riesgo inminente del que debemos proteger a nuestros ciudadanos, ha dicho Thierry Breton. Pedimos garantías a las plataformas para que estén preparadas ante esta posibilidad. Lo que les está pidiendo el comisario europeo a X, antes Twitter, TikTok, Instagram y YouTube, 4 de las principales plataformas, es que eliminen inmediatamente estos contenidos, tal y como les había prevenido ya en varias cartas, para evitar la difusión de contenidos violentos hacia los ciudadanos. Las plataformas deben acatar estas peticiones porque, de lo contrario, y según la ley europea de servicios digitales, se arriesgan a multas millonarias, un 6% de su facturación anual, o bien a que no puedan operar en Europa. Gracias, Nieves. Y ya en el tablero puramente diplomático, esta tarde la embajadora israelí aquí en España ha dado por pasada la página de su choque diplomático con el gobierno español. Ayer ya escuchábamos al ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez, diciendo que el comunicado de la embajada israelí había sido algo inamistoso, pero que lo daban por zanjado. El comunicado de la embajada israelí en el que decía que había ministros del gobierno de España que se aliaban con el terrorismo. Bueno, Álvarez lo dio por agua pasada. Hoy la otra parte, la embajadora israelí en España, ha dicho también que esto está pasado, pero ojo, vuelve a apostillar que le preocupa que haya declaraciones de miembros del gobierno español que puedan fomentar el antisemitismo. En cuanto a las relaciones con el gobierno español, ya hemos pasado página. Lo que tuvimos que decir a propósito de las declaraciones de otros ministros ya lo hemos dicho. Solamente añadir que este tipo de declaraciones luego tiene un resultado que a nosotros nos preocupa mucho, porque estamos viendo más incendios de antisemitismo. Y de antisemitismo ha hablado hoy también el Partido Popular, diciendo que hay antisemitismo dentro del gobierno de España. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Eso lo ha dicho Esteban González Pons en reacción a las palabras de la ministra Ione Belarra, que ha vuelto a hablar de un genocidio planificado de Israel sobre el pueblo palestino. Lo ha dicho la líder de Podemos, que de nuevo ha reclamado a su socio de coalición más contundencia y hoy ha ido un paso más allá, pidiendo al PSOE que España rompa relaciones diplomáticas con Israel y lidere en Europa el debate sobre las sanciones y el embargo de armas al gobierno de Netanyahu. Creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Ione Belarra, que defiende que esa posición no es solo la de su partido, sino la de una parte del gobierno. La otra parte, la mayoritaria, el PSOE, se desmarca de esas declaraciones. Recuerda el ministro Bolaños que quien fija la estrategia en política exterior es el presidente, y Yolanda Díaz, desde Sumar, menos beligerante, pero también pide medidas contra el gobierno de Netanyahu. La posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Nosotros estamos defendiendo la paz. Que se ataque un hospital es la barbarie, es absolutamente inhumano. Es un crimen de guerra y espero y deseo como jurista que se depuren responsabilidades. Una diferencia de posturas que ha servido a la derecha para denunciar que no hay una posición única por parte del gobierno. Exige el PP a Sánchez que arranque el antisemitismo que, dice Pons, representa Podemos. En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Y Pedro Sánchez lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue. La Moncloa y Exteriores defienden que el gobierno habla con una sola voz y dan ya por zanjada la polémica abierta con la embajada israelí. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches.
De Prada, ¿es justo que el PP hable de antisemitismo en el seno del gobierno de España? No, a mí me parece una vergüenza. A mí me parece una vergüenza. Creo que las declaraciones de la señora Belarra en ningún momento han mostrado connivencia ni apoyo al terrorismo, las que hizo unos días, ni creo que las que está haciendo ahora denoten antisemitismo. He hablado de este tema la última vez que estuve aquí. Esto no nos ocurre con... O sea, tú imagínate que yo ahora critico a un líder de raza negra, ¿no? Porque comete crímenes o porque por lo que sea, por la razón que sea. Entonces se me dice que soy racista. No, pero bueno, ¿qué disparate es este? Me parece lamentable las declaraciones del señor Pons, lo de arrancar además el antisemitismo con ese énfasis, no sé cómo llamarlo, como de purga, ¿no? Soviética, ¿no? Arrancar el antisemitismo. No, me parece peligroso, me parece muy injusto. Y además pienso, hombre, tal vez sería deseable que los gobiernos hablaran con una sola voz. A mí en estos momentos la voz de la señora Belarra me parece una voz necesaria. Me parecen más titubeantes y más movedizas las opiniones del sector autorizado del gobierno, del presidente y del ministro de Asuntos Exteriores. Pero sí, a mí me gustaría que las declaraciones, por supuesto, fuesen unívocas y hubiese un... Bueno, pues que se discutieran antes de emitirlas, pero yo creo que las cosas que ha dicho la señora Belarra, y de verdad no creo ser sospechoso de connivencia con las cosas que dice la señora Belarra habitualmente, pero es que me parece muy injusto que se la demonice así, que se la estigmatice así, que se arrojen sobre ella baldones muy graves, porque llamar a una persona antisemita tiene unas resonancias lóbregas bastante serias, y yo creo que desde el gobierno se debería reconvenir a estas personas que cuelgan estos sanbenitos, porque son sanbenitos muy dolorosos en muchos casos y desde luego muy injustos. Mira, yo ahora estoy leyendo una novela sobre ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y entonces estoy leyendo mucho la prensa de la época. Estoy leyendo los artículos que se publicaban en España o en otros países, pues yo qué sé, pues por ejemplo cuando el gobierno francés decide hacer la redada esta famosa del velódromo de invierno, ¿no? Ahí es donde estaba el antisemitismo, ahí veías el antisemitismo, claro que sí, el regocijo porque los sucios judíos iban a ser castigados por el hecho de ser judíos. Pero denunciar que un judío o un gobierno israelí esté saltándose el derecho de guerra, denunciarlo y pedir que la comunidad internacional adopte algún tipo de medidas, eso no tiene nada que ver con el antisemitismo. Morillo, ¿cómo lo ves tú? En el fondo estoy de acuerdo, pero hay una cosa que es cierta. Si Ione Belarra hablara como secretaria general de Podemos y como líder de un partido político, creo que es una posición política que se puede compartir o no, pero que es perfectamente legítima y además no falta la verdad. El problema es que ella se sienta en un consejo de ministros y es miembro de un gobierno y sabe que la política exterior y la posición en un tema tan delicado solamente la puede dirigir o la puede expresar o la puede fijar, por decirlo correctamente, el presidente del gobierno. Sabe además Podemos que está metiendo presión y que está poniendo en una situación incómoda no solo al gobierno y a la parte socialista, Pedro Sánchez, sino también en la posición que se pueda llegar a defender en la Unión Europea. Sabemos que el Europarlamento, el Parlamento Europeo va a fijar en una resolución o intenta fijar en una resolución una posición común. Todo lo que añada ruido no es beneficioso. O sea, creo que hay que ser especialmente cuidadoso y no arrimar más fuego a esta hoguera piromana loca que está arrasando y destruyendo todo, la verdad. Maraña. Pues yo en este punto coincido con Juan Manuel, ¿no? Es que yo no he visto las acusaciones que se hacían ya en el comunicado de la Embajada de Israel, es que yo creo que eran falsas en lo fundamental de lo que acusaban, ¿no? Yo no he percibido, aparte de esos matices y de esas diferencias de análisis entre distintos miembros del gobierno, pero en ningún caso he percibido ninguna complicidad
de miembros del gobierno, de Belarra o de Irene Montero, de quien se quiere, o de Yolanda Díaz, de quien se quiera señalar, con Hamas o el terrorismo yihadista. Y es que en ese comunicado se acusaba de eso. Es decir, se planteaba ya una base absolutamente falsa. Y ahora antisemitismo. Claro, y eso es lo que me parece grave. Y eso enlaza con lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Las acusaciones de antisemitismo, aparte de que no son gratuitas, sino que encajan en una forma de entender la política con la prioridad de la política de los sentimientos, las emociones, las políticas que históricamente alguna vez han terminado, en esa época que apuntaba Juan Manuel, en el odio, y el odio que acaba en violencia. Entonces no es despreciable ni menor que se utilicen esos términos cuando estamos hablando del debate político. Y luego yo creo que hay que diferenciar, pero ¿por qué se da por hecho que alguien analiza la realidad, los hechos que están ocurriendo, que han ocurrido en Israel y en Palestina en estas semanas y en tantos años? ¿Por qué se da por hecho que obedecen a prejuicios? Oiga, analicemos la realidad. Discutamos sobre la realidad. Ayer creo que lo expresó muy bien el alto representante de la UE, el señor Borrell. Lo dijo, oiga, es que se puede y se debe denunciar a la vez el atentado de Hamas en Israel, y eso no puede en ningún caso restar importancia, derecho y hasta obligación de denunciar lo que está haciendo Israel en Gaza y lo que lleva haciendo muchos años Israel con el pueblo palestino. Es que una cosa no podemos caer en defendernos de una acusación de equidistancia que es una trampa absoluta. Oiga, estamos hablando de unos hechos y de quién los protagoniza. Y un último apunte sobre lo que ha sido el debate desde anoche con el asunto del bombardeo sobre el hospital de Gaza. A mí me preocupa que la discusión o el debate sobre quién es el autor del bombardeo, que yo tengo mi propia opinión sobre los hechos y sobre todo sobre las reacciones que me provocan pues una credibilidad determinada sobre las tesis que procuro seguir de especialistas en el conflicto y los datos que va dando, incluso las contradicciones del propio gobierno israelí, etcétera. Pero no quiero hablar de opiniones sobre un tema como este. Lo que me preocupa es que el hecho del bombardeo y de la salvajada en ese hospital nos haga olvidar que es que las salvajadas ya estaban ahí. Es decir, que aunque no hubiera sido Israel quien bombardea el hospital de Gaza, el atropello a los derechos humanos, la respuesta absolutamente denunciable sin distinguir a terroristas de Hamas de víctimas civiles, como es evidente, ya estaba ahí. Es decir, no perdamos de vista que lo que hay que frenar ya había que frenarlo antes del bombardeo del hospital de Gaza. Y esto me parece que lo demás, todo el sectarismo, a mi juicio, que se está utilizando y la traída al debate de la política nacional por parte de la derecha de este tema, y utilizando ya esos términos como el antisemitismo, me parece que es, una vez más, aprovechar cualquier cosa para desgastar al otro. Pues sobre todo creo que también significa que son incapaces de defender la posición de Israel, quizá porque sea indefendible, y entonces como no son capaces de defenderla de forma ponderada, aportando argumentos, pues mire, nosotros creemos que sí, que esta es una respuesta proporcional. Bueno, defendedlo. Creemos que cumple con los requisitos de la guerra justa establecidos en el derecho de guerra. Defendedlo, argumentadlo. Claro, como no pueden, hacen una cosa muy peligrosa, porque decir de una persona que es antisemita es colgarle un San Benito muy fuerte, y un San Benito que a lo largo de su vida le puede costar muy caro y le puede causar muchos disgustos. Y si a ello sumamos además que esa señora, por muy mal que les caiga, por muy despreciable que les parezca, esa señora también representa a una institución, que es una institución española. Entonces España no puede ir diciendo por ahí que sus representantes políticos, que sus ministros son antisemitas. Dejadme que me vaya a Francia, porque esta tarde el Consejo de Estado francés le ha dicho al gobierno de ese país, ojo con prohibir, porque sí,
las manifestaciones pro-Palestina, es algo que en Francia se había empezado a prohibir, ya no las manifestaciones pro-Hamas, no, las manifestaciones pro-Palestina. Dice el Consejo de Estado, esto no tiene medio pase. Ángel Villascusa. Vamos a recordar esto, empezó la semana pasada cuando el ministro del Interior envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que prohibiesen las manifestaciones pro-palestinas. Después decía de que se hubiesen producido algunos ataques antisemitas. Una asociación recurrió entonces la prohibición y hoy se ha pronunciado, como dices, el Consejo de Estado, aunque rechazan el recurso de esa asociación, recuerdan al Ejecutivo que estas convocatorias no se pueden desautorizar de forma sistemática, sino que corresponde a estos gobernadores civiles analizar cada caso y decidir de forma individual. Este es probablemente el caso más evidente de las prohibiciones de manifestaciones pro-palestinas, pero otros países han hecho lo mismo, al menos lo han intentado, prohibir o desautorizar muestras de apoyo a la causa, mezclando esta causa palestina con un supuesto apoyo a Hamas. En Reino Unido, lo decíamos antes, la ministra del Interior, Suella Braverman, advirtió que ondear la bandera palestina podía constituir un delito. Y de hecho, días después en Manchester la policía llegó a detener a un chico por llevar la enseña durante una protesta. Aunque no de forma generalizada, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, anunció a los alcaldes que deberían intervenir en caso de que hubiese manifestaciones a favor de Hamas, y en Berlín y en Frankfurt la policía no llegó a permitir 2 marchas por supuestas preocupaciones sobre seguridad pública, después de que en otras marchas similares se hubiesen coreado mensajes considerados antisemitas. Hora 25. Esta noche con Isabel Morillo, con joder, Maraña, que se me había olvidado tu nombre. Ay, por Dios. Jesús Maraña. Me preocupas, ¿eh? A mí también. Se me olvidan los nombres constantemente. Pero cada vez más estoy preocupado con eso. Nada, no te preocupes. Cada vez es más. Normal. Es que no nos cabe todo. Esto es el problema de estos tiempos veloces. Eso es porque tomas absenta o alguna bebida de estas que corroen las neuronas. Que va. Yo solo ron, yo soy un pirata, nada. Decía... Te falta Juan Manuel. Juan Manuel de Prada, efectivamente. Bueno, que volvemos a nuestra realidad nacional y podríamos enfocarla de 1000 maneras. Podríamos volver a darle vueltas a la amnistía, al CIS y tal. Es que en nuestra realidad nacional también son cosas como el testimonio que hemos escuchado esta tarde en La Ventana, y a mí me ha dejado, la verdad, perplejo. Marina Carretero, una psicóloga clínica del Servicio Público de Salud de Madrid, que cuenta que cada vez más pacientes llegan a su consulta creyendo que tienen cita para hoy, cuando realmente es para ese día del año que viene. Sí, lleva mucho tiempo pasando. Hay mucha variabilidad en función de la comunidad y luego dentro de la misma comunidad, pero las cifras son preocupantes. Las reacciones son diversas, ¿no? Normalmente la persona responde con absoluta perplejidad y con enfado o con llanto o con... Bueno, sí, yo le animo a poner una hoja de reclamaciones porque hay poco más que esté en mi mano. Cita para dentro de un año, Maraña, para el psicólogo. Para el psicólogo, claro, de quien no se pueda pagar uno privado la semana que viene. Claro, sí, comentaba antes fuera de micro que hace como un mes yo fui testigo de un caso exactamente así en un hospital público en Madrid, y una señora que llegó allí, delante de mí la enfermera le dijo, pero es que no es hoy, es la misma fecha del año que viene. La reacción es verdad que es de perplejidad, y la siguiente frase fue, será una broma, dijo la señora, o un error. Claro, hay otra consideración. No ocurre en todas las especialidades y se supone que se confía en el criterio de gravedad o de urgencia de las dolencias, ¿no? Pero, pues, oiga, es que un tema de salud mental o de estado de ánimo, etcétera, puede ser grave. Y en todo caso las dolencias siempre pensamos, y esa es la realidad, que pueden empeorar en cuestión de meses de manera importante, ¿no? A ver, lo que es un síntoma claro del deterioro de la atención sanitaria, desde luego en Madrid, y este tipo de casos con listas de espera tan largas, pues es verdad que ocurre en otras comunidades, pero me parece que después de toda la experiencia que hemos vivido en los últimos años y a raíz de la pandemia, debería, no sé, hay cuestiones que uno piensa que todavía deberían movilizarnos colectivamente, ¿no? Decir, oiga, que esto es prioritario.
Es prioritario, no creo que haya dudas en eso, ni la hay en ninguna encuesta que se haga ante la población, ¿no? Esto debería ser absolutamente transversal. Morillo. Llevamos, creo que aproximadamente 2 años diciendo que por fin la salud mental ocupa el espacio que se merece en el debate público, que ha dejado ese tabú, que empieza a ser una prioridad para pues los representantes políticos, ha llegado a ser debate en el Congreso. Sin embargo, o sea, el diagnóstico está claro, la importancia está clara, pero lo más importante que es poner los recursos y contratar psicólogos en las plantillas sanitarias públicas, eso no llega. O sea, a mí me parece alucinante. Se sabe la importancia, se sabe el incremento de problemas de salud mental, los problemas en la gente cada vez más joven, la tasa de suicidios que va cada vez más elevada, y no se contratan psicólogos para que puedas acudir al médico sin tener que pagar una consulta de 60 euros si es que no puedes o no quieres, ¿no? No sé. Solo quería añadir una cosa sobre esto. Una cosa que tampoco se sabe, porque hay una opacidad permanente, es cómo se utilizan los recursos que se van aprobando para un determinado fin. En esto me refiero a la atención primaria y también a la salud mental, donde ya ha habido pasos en ese sentido. Oye, no hay manera de saber cómo utilizan, de qué manera, qué contratan, qué recursos se añaden en comunidades autónomas. Cuesta muchísimo encontrar los datos, o se van pasando la pelota, ¿no? Que no, esto te lo responderán en Hacienda. En Hacienda dicen, no, esto es sanidad. Oiga, pero hay recursos que se han desplazado desde el Estado para objetivos concretos que no se perciben en la atención sanitaria. En realidad estos datos son propios de un Estado fallido. Lo que pasa es que nos cuesta... Vas con todo, Sí, no, vamos a ver si, hombre, sí. A mi mujer este verano pidió una prueba médica porque, bueno, que tenía que hacerse una revisión por su edad, por ciertos problemas que suelen tener las mujeres a una determinada edad. Oye, y le dieron para hacerla en noviembre del año que viene. 1 año y 4 meses después. No sé, a mí me parece de Estado fallido, sí. Claro, aquí podríamos hablar muchas cosas, o sea, se pueden hablar muchas cosas. Yo pienso que a veces se hace un uso irracional de la sanidad pública y eso habría que racionalizarlo. Es verdad que creo que hay abusos, o sea, hay gente que desarrolla una especie de hipocondria, ¿no?, que le hace pues estar constantemente yendo al médico y eso puede entorpecer. Eso habría que revisarlo, por supuesto, pero... yo creo que están ocurriendo cosas muy graves. Yo el otro día no conocía a un señor que leí que era propietario de, no sé si del 2% del suelo de la isla de Menorca, que es un multimillonario, que al parecer es el hombre que mueve los hilos de la sanidad privada y concertada, si vale la expresión, aquí en la Comunidad de Madrid. No lo sé. Lo miraremos. No lo sé, hay fondos de inversión que tienen mucho peso en la propiedad. He leído esta noticia hace poco, ¿no? Claro, son cosas que dices, hombre, pues a lo mejor habría que tratar de que la sanidad pública tuviese otras capacidades, ¿no? A ver, sobre las capacidades de la sanidad, y hablábamos antes de la pandemia. Bien, hoy les estamos contando en la cadena SER la declaración judicial del alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que firmó eso que hemos dado en llamar los protocolos de la vergüenza, aquel documento que prohibía que se trasladara a los mayores de las residencias a los hospitales durante la pandemia. Pues bien, este hombre, Carlos Moore, compareció ante el juez y le contó que efectivamente no se medicalizaron las residencias de Madrid durante la pandemia porque esos recursos se derivaron a otras cosas. Entre ellas al hospital de IFEMA, el pseudo hospital improvisado en IFEMA que se terminó desmontando. La SER ha accedido a esa declaración. Elena Jiménez. La declaración de Carlos Moore como testigo se produjo el pasado mes de marzo y ante el juez de instrucción reconoció que el gobierno de Ayuso no medicalizó las residencias. Pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar
con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Y es que se estaba llevando el personal médico al IFEMA, el hospital de campaña que se levantó en Madrid en la primera ola de la pandemia y a donde solo fueron derivados 23 mayores desde las residencias. Carlos Moore insistió en que aquellos protocolos eran recomendaciones y que se hicieron a petición de los geriatras para que el último profesional no tuviera que decidir algo tan dramático como estaba sucediendo en Italia, de a quién ubicaba el recurso escaso, teniendo varios pacientes para hacerlo, ¿no? Y le dijo al juez también que esos documentos no tuvieron el consenso de todos los profesionales. Hay que recordar que hace solo unos días una trabajadora contó en la Comisión Ciudadana sobre lo sucedido en las residencias que los mayores fallecían en algunos centros asfixiados y agarrados a las barandillas de las camas sin atención médica ni morfina. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Rico es analista de Hora 25, es uno de los periodistas que con Elena Jiménez más atención lleva prestando a lo que ocurrió en las residencias. Rico, en tu opinión, ¿qué relevancia tiene esta declaración que desvela hoy la cadena SER? Bueno, tiene mucha relevancia. Felicito en primer lugar a Elena por conseguir la historia. Tiene mucha relevancia si se quiere, si la justicia quiere atar o demostrar el posible delito de omisión del deber de socorro. Lo que confesó Carlos Moore es lo siguiente. A ver, porque el protocolo, todos hemos oído hablar del protocolo, es muy brutal, está escrito, pero lo que ocurrió con IFEMA y la no medicalización de las residencias, en cuanto al impacto, fue como mínimo igual de salvaje. Y lo que explicó Carlos Moore es lo siguiente. Había 1.400 médicos y enfermeras de los que se podía disponer porque estaban en atención primaria y los centros de atención primaria estaban cerrados. Tenían la opción de haber enviado esas 1.400 profesionales sanitarios a las 80-90 residencias que estaban en una situación crítica. Pero el Gobierno de Madrid decidió no enviarlos a las residencias, sino enviarlos al hospital de campaña que se creó en IFEMA. Bien, y en las 6 semanas que estuvo abierto el hospital de campaña de IFEMA, ninguno de los más de 5.000 personas que murieron en las residencias fueron atendidos en ese hospital de campaña. Solo 23 personas con síntomas leves. Es decir, tienes a 1.400 profesionales sanitarios, están muriendo 300, 400 personas al día en las residencias y tú decides que en vez de mandarlos allí donde se necesitan, los mandas a IFEMA y luego prohíbes a los residentes ir a IFEMA. Esto es una omisión de socorro, probablemente de libro, pero para entender lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid es fundamental atender a los 4 elementos que componen esa omisión del deber de socorro. El primero es el protocolo, tú lo has citado, impedir el traslado a los hospitales. El segundo es que habiendo medios para medicalizar las residencias, no se medicalizaron. El tercero es que se impidió a los residentes ir a IFEMA. Y el cuarto es que tampoco se les llevó a los hospitales privados, aunque había camas libres. Obviamente a un residente que está enfermo, que murieron ahogados, porque así es como murieron la inmensa mayoría, le daba igual por qué vía le hubiesen atendido, por qué vía hubiese tenido una esperanza de salvarse. Que lo enviasen al hospital, que medicalizasen su residencia, que lo enviasen al IFEMA o que lo enviasen a un hospital privado. No hicieron ninguna de las 4. Y eso en conjunto, analizado en conjunto, es lo que, en mi opinión, pues constituye algo de que desde luego son unos indicios súper sólidos para investigar una omisión del deber de socorro, porque todas esas decisiones tienen una responsabilidad política. Todas esas decisiones se adoptaron en la Comunidad de Madrid. Rico, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Y a partir de mañana están llamadas a la huelga 80.000 maestras de educación infantil. Digo maestras porque prácticamente todas son mujeres. Maestras de educación infantil son las maestras que atienden a los niños de 0 a 3 años y lo hacen trabajando en condiciones absolutamente precarias, empezando por el sueldo, que es el salario mínimo y un pelín más. Adela Molina. Desde 2019 llevan intentando mejorar su convenio colectivo las educadoras y maestras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años privadas o públicas de gestión privada. Quien está fuera sigue pensando que somos una parca niños y no se nos valora como la base de la educación al final, que es lo que somos. Su sueldo base supera por poco el salario mínimo, 400 euros menos que las que trabajan en un centro concertado. Atienden y enseñan hasta 20 niños de 2 y 3 años por aula. Se les exigen 38 horas lectivas semanales sin incluir el
el tiempo necesario para preparar las clases y se quejan de la falta de personal de apoyo. Hay escuelas que tienen un personal de apoyo por nivel, que imagínate, pues 4 clases con 20 niños de 2-3 y solo un apoyo que tiene que repartirse, es muy complicada la situación. Comisiones Obreras, que ha convocado 4 jornadas de paros, dice que el objetivo es dignificar un sector mayoritariamente femenino y mejorar la calidad educativa de la etapa. Francisco García es el secretario general de Enseñanza del sindicato. Rebajar la jornada lectiva de estas trabajadoras redundará en la mejora de las condiciones en las que se presta el servicio educativo, porque les dará más tiempo para preparar las tareas que son indispensables para que luego las clases, el trabajo en el aula se desarrolle con plenas garantías y en buenas condiciones. Las trabajadoras volverán a reunirse con la patronal el próximo 2 de noviembre. Hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos noticia de última hora importante. Además, les habíamos contado cómo Estados Unidos ha anunciado hoy un acuerdo con Israel para permitir que entre en Gaza ayuda humanitaria a través del paso de Rafah, que controla Egipto. Les habíamos contado también cómo sorprendía muchísimo que Egipto no dijera "esta boca es mía", que estuviera en silencio. Bueno, pues acaba de decir Joe Biden que ha hablado con el presidente egipcio y que al-Sisi acepta abrir la frontera con Gaza por Egipto para permitir la entrada de 20 camiones con ayuda. Por ahora, 20. Se lo ha dicho Biden a los periodistas que viajan con él en el avión de vuelta a Washington ahora mismo. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canal. Hola de nuevo, Sara. Hola, Aimar, ¿qué tal? Sí, como decías, desde su avión ya de regreso hacia Washington, el presidente Biden ha explicado que ha hablado por teléfono hace poco con el presidente de Egipto y que ha logrado negociar con él lo siguiente. Por un lado, la apertura de Rafah, de este punto fronterizo para que llegue ayuda humanitaria a Gaza y para que la población pueda salir. Y por el otro, al-Sisi se ha comprometido a permitir que 20 camiones accedan a esta zona. Lo escuchamos. Led up to 20 trucks through to begin with. Satterfield, my ambassador, is down there in Camiones que saldrán desde el Cairo, desde la capital, en un trayecto que durará aproximadamente unas 8 horas y que, según Biden, se calcula que estos camiones llegarían allí el viernes. Biden además asegura que un funcionario estadounidense, un supervisor que enviaron el domingo a la región, está ya allí, en la capital, en el Cairo, para coordinar toda esta operación. Biden también ha reconocido el mérito del presidente egipcio tras esta llamada y ha dicho que Israel también se ha comprometido a que esta ayuda llegue por fin a Gaza. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? ¿Con qué vamos en el larguero hoy? Pues con un montón de cosas. Lo primero, que afortunadamente ha terminado sin ningún incidente el Valencia Basket Maccabi Tel Aviv. El equipo israelí que pisaba suelo español ha terminado el partido, ha ganado el Valencia Basket y sin más incidentes, afortunadamente. Se sigue calentando el asunto de Benzema en Francia, sí. Lo de ayer del ministro de Interior señalándole por sus conexiones con los hermanos musulmanes. Benzema que le va a denunciar. Correcto, sí, pues hoy se ha sumado una senadora de Les Républicains en Francia, diciendo que si se demuestran las palabras del ministro habría que retirarle la nacionalidad francesa, además del Balón de Oro. Por ahora Benzema, vamos a ver qué medidas toma, porque es verdad que le han acusado de eso y le han señalado públicamente sin más pruebas. Y hablaremos también de Joan Laporta. Ya ves cómo está el mundo del deporte. Esta mañana se ha conocido que a partir de ahora pasa a ser también investigado por el caso Negreira. Sabes que se le acusa de cohecho, del delito de cohecho continuado. Pero el juez instructor lo que pide es que ese delito que prescribe a los 10 años pase a investigarse no desde ahora, desde 2023, 10 años atrás, 2013, sino desde 2018. ¿Por qué? Porque fue el último año que el Barça hizo esos pagos a Enrique Negreira. Yeah. Entonces, de 2018 hacia atrás, 10 años, sería hasta 2008, y en esa época estaba Joan Laporta en su primera etapa como presidente del Barça. La pregunta es, ¿debe dimitir Joan Laporta al estar imputado? Ha hablado Víctor Francos y ha dicho que si a él le pasase eso, mañana presentaría la dimisión. Lo escuchamos esta noche en el larguero, Manu. Adiós, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa que nos abrigue, también que nos proteja del viento y de la lluvia, porque mañana será uno de esos días que la meteorología nos puede complicar bastante las cosas, básicamente por dos elementos: la lluvia intensa y el viento fuerte, muy fuerte a medida que avance la jornada. De hecho, mirando el mapa de avisos por situación meteorológica de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología, la mayor parte del país está bajo esos avisos, nivel amarillo en general, pero también naranja, especialmente en el suroeste de la península y en Baleares. Y es que el viento, insistimos, soplará con mucha intensidad, alterando el estado de la mar en todo nuestro litoral y con lluvia que poco a poco se irá extendiendo de oeste a este, alcanzando también el Mediterráneo mañana a última hora. El viernes incluso esperamos que llueva en Canarias. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hora 25.
Aimar Bretos. Se cumplen hoy 15 días desde que el rey encargó a Pedro Sánchez que se someta a una investidura y todavía hoy la presidenta del Congreso no ha anunciado una fecha para ese debate. En el entorno político-mediático, estos días hay dos perfiles claros que, por un lado, están los que dicen me han contado que ya está todo cerrado y que todo esto es teatralización, y luego hay otro perfil que es el que dice me han contado que las cosas se están complicando mucho y que empiezan a no descartar una repetición electoral porque Junts es muy volátil. Ahí están estos dos tipos de personas ahora mismo en el entorno político-mediático. Dame un segundo, dime. ¿Y tú a cuál perteneces? Yo pertenezco al de no tengo información porque si no la publicaría. Claro. Que me parece que lo que muestra que ni unos ni otros tienen información es que si no la habrían llevado a sus portadas, ¿no? Que es lo que habría hecho yo. Bueno, ante la hipótesis de una repetición electoral, para los analistas que se quieran poner ya en ese escenario, es muy valioso el barómetro del CIS, que ha publicado hoy. Es el primero que se hace ya con Pedro Sánchez como candidato oficial a la presidencia, con la amnistía centrando toda la conversación pública. Y el resultado es que ahora mismo PSOE y PP empatarían en unas generales por el ligero desgaste que sufren los socialistas en plena negociación para la investidura. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Era un CIS muy esperado por todas las connotaciones que traía después de un mes tan movidito. Amnistía, negociaciones o investidura eran algunos de los ingredientes que contenía y que se han dejado notar en este menú que hoy hemos conocido de José Félix Tezanos. Como plato principal, la bajada del PSOE. Es cierto que este CIS sigue dándole como ganador ante unas hipotéticas elecciones, pero cae más de un punto respecto a septiembre, hasta un 32,6% de intención de voto. Casi en empate con el PSOE está el Partido Popular con un 32,2% y mejorando las estimaciones del mes previo. En los entrantes, subida de Sumar, que se asienta en la tercera posición. La formación de Yolanda Díaz mejora ligeramente en intención de voto hasta el 12,7%, mientras que Vox se mantendría en la cuarta posición, perdiendo algo más de un punto respecto a septiembre. Y de postre, el independentismo catalán es clave para formar gobierno y el CIS así lo refleja con una ligera subida de Esquerra Republicana y una ligera caída de Junts. Morillo, ¿qué análisis haces del escenario que dibuja el CIS? Bueno, pues primero el CIS no me lo creo mucho, la verdad, y después creo que poco, me parece que se movería poco si se abrieran de nuevo las urnas, si los españoles fueran llamados a votar otra vez en enero. ¿De verdad pensáis que iba a cambiar tanto el resultado respecto a julio? Yo lo dudo que en un ambiente tan de bloques, tan polarizado, pueda haber un poco de desgaste de un lado o de otro, un poco de desgaste de Vox, un poco de desgaste de Sumar o no, y que las sumas se alteren, pero me parece que no estamos en un escenario en el que si abriéramos ahora de nuevo las urnas hubiera un vuelco electoral, sinceramente. Creo que además estoy convencida de que la responsabilidad de los elegidos es la de intentar formar un gobierno como sea, y en eso me parece que están, no se puede decir alegremente vayamos a votar de nuevo. Bueno, sé que ir a votar de nuevo porque se expira el plazo el 27 de noviembre y no se ha llegado a un acuerdo y no hemos llegado a tener un gobierno, pues habrá que votar, no es ningún drama, pero no creo que fuera positivo y no creo que ahora mismo haya elementos sobre la mesa para pensar que todo va a cambiar de golpe. ¿De Prada? Bueno, hombre, Di lo que habías dicho antes de. Sí, lo voy a decir. Además, mira, con la legitimidad de que he sido el único que acertó lo que iba a pasar en las elecciones pasadas. Bueno, entonces ya eres. Vas a vivir de eso. Vas a vivir de eso. Hoy en el restaurante al que voy a comer le dije al dueño del restaurante exactamente los escaños que iba a sacar cada partido. Y el hombre sigue admirado. Pero, ¿cómo lo sabías? Pero, ¿cómo? Es increíble. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo tengo que decir, no me atrevería a decir esto en cualquier circunstancia, pero como has dicho el único, tengo que decir que en 40 años largos de periodismo es la única vez que he acertado una porra electoral. Muy bien, tú también, Maraña, muy bien. Pues nada, cuando compréis lotería de Navidad avisarme que voy en vuestro grupo. No, yo creo que es fiarse de determinadas interpretaciones demoscópicas. Yo no acerté nada, así que vamos a ver, no. Yo creo que si Pedro Sánchez exasperado ante las exigencias y los cerrilismos de Puigdemont hiciera un cambio bien orquestado del discurso, le hablara a los españoles diciéndoles lo he intentado, pero no es posible porque yo no puedo comprometer el orden constitucional, no es posible porque estas personas no renuncian a la vía unilateral y yo no puedo dejar
el Estado en una situación de precariedad y sometido a zozobras durante los próximos años, y yo no quiero ser la persona que tal. Si lo dice bien, yo creo que sí, Pedro Sánchez saca bastantes más escaños en unas próximas elecciones. Sí lo creo. Sí lo creo. Primero, porque creo que hubo mucha gente en las Castillas, en Extremadura, etcétera, etcétera, que no votó a Pedro Sánchez, porque dentro del Partido Socialista, por mucho que se pretenda ofrecer una visión monolítica del votante del Partido Socialista, hay votantes del Partido Socialista que se sienten representados pues por lo que dice Felipe González o por lo que dice el presidente de Castilla-La Mancha. Y esas personas, si Pedro Sánchez dijera esto, votarían cerradamente. Por otra parte, ¿qué alicientes tiene la gente de derechas para votar a Feijóo? ¿Creéis de verdad que Feijóo mantendría el nivel de voto? Si el Partido Socialista, repito, supiese reelaborar el discurso y supiese presentar esto, yo creo que quien votó al PP el 23 de julio, tengo pocas dudas de que volvería a votarlo, sinceramente. Al PP el 23 de julio le votó gente de izquierdas. Por eso. En estas regiones, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, etcétera, etcétera. No tanto como se preveía, pero sí que hubo otras bases. Bueno, ahí sí, pero es de los análisis más interesantes del CIS, es precisamente el postelectoral, ¿no? Y ahí se ven las transferencias de voto, y las hubo, pero no es muy relevante, ¿eh? Ese trasvase y luego está, que tú dices. Y luego está el voto independentista. El voto independentista que ya votó masivamente a Pedro Sánchez, pero que en una situación como la que se pueda plantear, yo creo que le votaría todavía más. Eso sí lo veo yo, que el PSC saldría reforzado si Junts deja caer la posibilidad de un gobierno, eso sí lo creo. Yo sigo pensando que hay una probabilidad muy alta de que haya gobierno y de que haya acuerdo y de que haya renovación de la coalición y de que haya una ley de amnistía cuyos efectos políticos yo creo que dependerán de cómo esté armada esa ley de amnistía, de cómo esté explicada, justificada, y necesitará una gran labor de explicación, que creo que el silencio sobre ese asunto por parte del PSOE, del principal actor en ese acuerdo, creo que está afectando a la percepción que se tiene de momento, que creo que es sesgada, porque los elementos que están sobre la mesa es la interpretación que hace la derecha política y mediática y el independentismo. Pero no estamos, y Sumar ha intentado ocupar ese espacio de silencio en distintos momentos y con argumentos, etcétera. Pero toda esa parte falta. Y yo creo que sigue habiendo una alta probabilidad, pero yo nunca he descartado un porcentaje de posibilidad de repetición de elecciones, que en eso sí me pongo en la tesitura que apunta Juan Manuel, porque dependerá de cómo se llega a ese momento a pulsar el botón de la repetición electoral. Claro, con qué discurso, con qué relato, con qué datos, etcétera. Pero hoy por hoy, en cuanto a lo que pronostican, yo creo que todos los sondeos mínimamente fiables, es verdad que en términos de bloques no habría un cambio de escenario relevante. Y por otro lado, lo que no sigo sin ver es alicientes en los actores principales para este acuerdo, y ahí incluyo el independentismo catalán, el independentismo vasco o el PNV también, y el PSOE y Sumar. No veo alicientes en ninguno de ellos para una repetición electoral. Solo los tiene el PP, insisto, sí, con el riesgo de que también pueda salir debilitado dependiendo de qué provocara esa repetición. Sobre elecciones, este domingo se celebra en Argentina la primera vuelta de las elecciones. Y ahora mismo el país se divide entre un tercio largo de los votantes que va a apoyar a un ultraderechista anarcocapitalista que se llama Javier Milei, que es un personaje absolutamente histriónico, disparatado, que promete arrasar con todo lo que huela a estado del bienestar. Y luego hay una mitad larga del país que contiene la respiración confiando en que Milei no llegue este domingo ya a la mayoría suficiente como para evitarse una segunda vuelta y poder frenarle en esa hipotética segunda vuelta. Ahora mismo Milei está celebrando en Buenos Aires el mitin de cierre de campaña. Allí está informando para la SER Berta Reventós. Berta, buenas noches. Buenas noches. Varios miles de personas están haciendo cola en la calle para ingresar al Movistar Arena de Buenos Aires, que Javier Milei espera llenar esta noche en su acto de cierre de campaña. Quienes lo apoyan, en su mayoría hombres jóvenes, insisten en la idea de que Milei es la única esperanza de cambio para el país.
Berta, ¿a qué hora va a salir Milei? Pues está previsto que salga a las 8 de la noche, o sea, en casi 2 horitas. Y bueno, hay mucha expectativa, son momentos muy decisivos en Argentina. Faltan muy pocos días para que pase lo que muchas personas consideran que son las elecciones más relevantes de los últimos 40 años. La verdad que queremos un cambio, todos los argentinos queremos un cambio, abrazamos la idea de la libertad, seguimos a Javier Milei porque la verdad que creemos que la Argentina necesita una persona que pueda cambiar todo el sistema político. Un poco radicales, pero bueno, es como lo dije recién, vamos a ponerle un poco de tuco a los fideos. Ya está, a la mierda todo, vamos por algo distinto. Así que a la mierda todo, vamos a por algo distinto. En 20 segundos vamos a irnos al pueblo del norte de Argentina en el que Milei consiguió en la primera, en las preelecciones, digamos, en Argentina tiene un sistema complejo, pero hay unas elecciones primarias previas a las elecciones. Y allí Milei, en ese pueblo, consiguió los mejores resultados de toda Argentina. Es un pueblo que él nunca había pisado, nunca había estado allí. Nunca había hecho nadie campaña por Milei allí, de hecho no tiene un candidato allí. Es un pueblo que se llama San Antonio de los Cobres, es un pueblo recóndito, está a 3.700 metros de altura en la provincia de Salta. Milei arrasó y lejos de ser algo anecdótico, cuando nos hemos puesto a analizar exactamente qué pasó allí, lo que pasó en ese pueblecito da muchísimas claves de la ola que está atravesando Argentina, que se resume bien en esa declaración que ha grabado nuestra compañera Berta en Buenos Aires, que es a la mierda todo. En 20 segundos nos vamos a ese pueblo. Estamos allí con la periodista del diario La Nación que mejor conoce ese caso. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Gracias a usted. Es la periodista que firmaba el reportaje que explicaba por qué Milei arrasó, ganó en un lugar que no visitó ni él ni nadie de su equipo, donde ni siquiera había carteles con la foto de Milei. ¿Por qué ganó? Es notable, la verdad es que es un resultado insólito. Viajamos hasta el lugar a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí, en este lugar, históricamente había ganado el peronismo. Nunca, desde 1983, que es cuando se recupera la democracia en la Argentina, habían tenido un intendente que no fuera peronista. Esta vez arrasa Milei, como vos explicabas, sin tener un solo cartel, una sola propaganda, no tenía ni siquiera un dirigente político asociado a su figura. ¿Cómo llega Milei hasta ese lugar en contra de todas las estructuras tradicionales y de toda la forma de hacer política tradicional en la Argentina? Bueno, a través de TikTok. Es un lugar a donde llegó el 4G hace no muchos años, entonces a Internet, a través de sus teléfonos, básicamente los más jóvenes, acceden a conocer a este personaje, que es bastante estrafalario, que es Javier Milei, con una propuesta de cambio radical en la política argentina, y así es como penetra a través de los más jóvenes, llega a los más grandes. Y eso es algo interesante porque es a la inversa de lo que fue históricamente la política, que es los padres le transmiten su pertenencia política y sus ideas a sus hijos, y entonces hay casas que son peronistas, que son radicales, que son... Bueno, acá se da el fenómeno inverso, que es los jóvenes convencen a sus padres, que muchas veces son gente que está bastante desesperanzada de la política y de aquellos a los que han seguido históricamente durante muchos años. Entonces hay una suerte de, bueno, ¿sabes qué? Este tipo es el cambio. No está muy claro qué cosa es, qué va a pasar, pero con cierto hartazgo de la política tradicional, dicen, bueno, que se rompa todo y que venga este hombre. Y todos los votantes de Milei están de acuerdo con lo que propone Milei. Quiero decir, hemos escuchado que su discurso aboga por una privatización total de prácticamente todo lo público, de una liberalización absoluta. ¿La gente apoya eso realmente al votar a Milei? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es muy notable. La gente que manda a sus hijos a la escuela pública, que no tendrían forma de pagar una educación privada, dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que se privatice la educación. Bueno, pero estás votando a Milei, que entre otras cosas propone esto. Bueno, eso no me convence mucho. Entonces hay una suerte de crea tu propio Milei. Para todo el mundo Milei es el cambio y cada uno le pone a Milei, como no tiene trayectoria política, cada uno escucha la parte que le interesa de las propuestas, en algunos casos con cierta inocencia, ¿no? Digo, Milei dice vamos a dolarizar la economía.
está claro que no es que vas a ganar en dólares a valor nominal lo que hoy ganas en pesos. El peso argentino hoy equivale en el mercado extraoficial 1.000 pesos, $1. Entonces hay también una suerte de fantasía, pero sobre todo creo yo de salto al vacío y decir, bueno, no importa. Aunque incluso la gente dice abiertamente, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que propone Milei, no estoy para nada de acuerdo, me decía gente en este pueblo, con la liberación de las armas, o una joven que me impactó mucho, una chica joven que estudia para ser maestra, que me decía, yo defiendo la educación sexual en las escuelas, creo que es algo muy importante. Bueno, Milei sostiene exactamente lo contrario, y es un área en el que ella, esta joven, se especializa. Y ella bueno, la va a sí, votar. Está bien, pero... Claro, y también hay una idea de, bueno, pero después todo esto que es una locura lo que él propone, después cuando llega al gobierno no va a pasar. Parece arriesgado, ¿no? O sea, votar a un candidato con un plan libertario radical confiando en que no lo aplique, ¿no? Desde la distancia por lo menos parece arriesgado. No, de acá de cerca también parece arriesgado, te extraña cuando estás en este barco, no hay duda. Pero creo que también ahí lo que nos impone es mirar cómo se llega a esta instancia, ¿no? ¿Por qué la gente está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Que venga cualquier cosa, que venga saltemos al Hotel May Louis, al precipicio, a ver qué pasa después. Llegamos a este punto porque es un país que está devastado, con una economía en ruinas y con una clase política que de un lado y del otro no ha logrado dar ninguna solución, ¿no? Y además con mucha dosis de bronca, porque entre medio hay casos muy notables de corrupción, hay una sensación de que la clase política está totalmente disociada de la sociedad, de lo que le pasa a la gente. Entonces Milei propone, yo voy a terminar con la casta. La casta política es mi enemiga y yo el recorte que voy a hacer es un recorte que voy a hacer sobre la casta. Cuando todos sabemos que eso que propone Milei es un recorte que va a recaer sobre todo el mundo, ¿no? Tampoco está claro que haya otra alternativa que no sea el recorte. Pero incluso todo este plan alocado se condice con, bueno, miren lo que son las opciones, ¿no? Hay un punto del mapa de Argentina que va a ser decisivo el domingo, que es el 40% del voto se concentra en la provincia de Buenos Aires, que es un granero de voto peronista. A ese votante, ¿qué le va a movilizar? La inflación en la Argentina está reconociendo unos valores que no se veían hace muchísimos años y hay una percepción de que estamos a la puerta de una hiperinflación que puede llegar en cualquier momento. Es un votante que está muy golpeado por la inseguridad y todos estos factores deberían en principio complicar la performance del candidato oficialista, que es Sergio Massa, que no solamente es el candidato oficialista, sino que además es el actual ministro de Economía de este gobierno, si bien él busca mostrarse lo más separado posible. Él dice, cuando sea mi gobierno, como si en este no tuviera nada que ver. Y entre medio han sucedido cosas que no sabemos qué impacto van a tener en las elecciones. Un caso que estalló hace semanas nada más, que es el del hombre que era el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que se llama Martín Insaurralde, que se difundieron fotos de él en un yate en Marbella con una modelo tomando un champagne muy caro, haciendo ostentación. Sí, esto sucedió en septiembre y esto realmente cayó muy mal porque además él declara un patrimonio total que no llega a los $50.000, entonces es imposible. Ahora se lo está investigando por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito y demás, pero sobre todo, y esto veremos qué impacto tiene, las imágenes de él mientras la provincia se incendia en un yate en Marbella, y además la joven subió fotos de bolsos carísimos, de grandes lujos y demás, pero no se sabe qué impacto va a tener en la provincia de Buenos Aires, que como vos bien decías, es un lugar clave, básicamente porque concentra el 40% de cerca, ¿no? Del 40% del voto total de la Argentina. Paz Rodríguez Niel, periodista de La Nación, muchísimas gracias. Les leemos desde aquí, desde España, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por interesarse por nuestro incierto destino. Un abrazo, suerte. Hasta luego. Soledad Gallego Díaz.
Es difícil hablar de cualquier otra cosa mientras la cabeza se llena de imágenes de bombardeos, muerte y llanto, mientras se sabe que un día más decenas de miles de habitantes de Gaza, que no han hecho nada, tienen que abandonar sus casas y huir sin saber a dónde, porque ya no tienen ni agua ni electricidad. Cuando se ven hospitales atestados de heridos, donde ya se ha agotado el oxígeno, el plasma, los calmantes o las simples gasas. Cuando se ve a médicos, conductores de ambulancia o periodistas derrumbarse doblados de angustia. Cuando se sabe, aunque no se les vea, el terror que deben estar sufriendo los 200 rehenes israelíes, mujeres, ancianos y niños, que tampoco hicieron nada. Difícil hablar de otra cosa que no sea la necesidad de que se abran los corredores humanitarios y se libere a esos rehenes. Pero lo cierto es que nos llaman la atención sobre otros problemas y es verdad que otros asuntos forman también parte de nuestra vida. El presidente de la Generalitat acudirá al Senado, de abrumadora mayoría del PP, a explicar la posición de su partido sobre la amnistía y la autodeterminación. El PSOE sigue día tras día intentando negociar con Puigdemont la posible investidura de Pedro Sánchez, mientras que ese mismo Sánchez, presidente en funciones del gobierno español y presidente de turno de la Unión Europea, acude a reuniones internacionales, intenta componer acuerdos dentro de la Unión o se alegra junto con toda la izquierda europea de que en Polonia haya ganado las elecciones un notorio liberal. Todo eso es verdad y es importante, pero ¿cómo olvidar ni un segundo a los habitantes de Gaza y a los rehenes israelíes? Punto y 25. Y abrimos ya el larguero. Manu Carreño. Pues con muchas cosas, Aimar, y algunas incluso de deportes. Pero entre... si queréis os podéis quedar, ¿eh? Es decir, déjate. Que viene bastante intenso y con algunas cosas incluso de deportes. Bueno, por ejemplo, te cuento, acaban de confirmar los doctores de la Confederación Brasileña de Fútbol que se ha destrozado la rodilla Neymar y que tiene 6 meses de baja. Bueno, ya venía jugando poco, pues ahora ya con la lesión mucho más. Y además todo lo que te he contado a las 11, así que empezamos, ¿eh? Venga, empezamos ya. Mañana, adiós, Aimar. Hora 25 desde La Rioja Alavesa. Mañana estaremos emitiendo el programa desde la bodega Lar de Paula, en el Villar. Hora 25 desde La Rioja Alavesa. Y el viernes, ojo, el viernes tenemos Cena de los Idiotés en Hora 25. La sobremesa a la que invitamos a 4 amigos. Algunos de ellos se conocen entre sí, otros no se conocen de nada. Cada uno trae pensado y plantea allí un dilema, ya puede ser moral, político, ético, lo que sea, y a partir de ahí la conversación nos va llevando, bueno, pues por todo tipo de curvas argumentales con bastante riesgo de patinar en algunas de ellas. Este viernes, en la Cena de los Idiotés, en Hora 25, estarán Facu Díaz, Pepa Blanes, Lolo Viejo y Ángeles Caballero. Lo que más se busca es la tranquilidad, como si esto fuera una piscina de Teruel. Luego la mayoría de gente a la que le tocan grandes fortunas es profundamente infeliz. A mí me has jodido con tu reflexión. Chenoa sonó en mi boda. Abrimos con Bisbal y luego siguió Chenoa. Como sociedad no estamos preparados para eso. La explicación que ha dado Facu me convence y probablemente ahora me haya ganado. Pero esas parejas que van, en el fondo lo que tienen que hacer es romper. ¡Aventuras! Yo no sé si puedo poner la mano en el fuego por mi pareja, no lo sé. Es la primera vez en esta mesa que uno de los participantes desprecia la posición de los demás. Por supuesto. Desde ningún punto de vista me puedo permitir que se sepa lo que estoy pensando en ningún momento del día. Pero frotarse está mal. La Cena de los Idiotés, con Aimar Bretos. Os tenéis que venir a una de Prada, Maraña, Morillo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Todos los viernes, la Cena de los Idiotés a las 9:08 en Canarias, en la SER y en todas las plataformas de podcast. De hecho, a esta hora lo que hay que hacer es escuchar a Manu Carreño. Pero en algún otro momento del día, ¿no? Si quieren, ya tienen en Spotify, en Apple Podcast y en todos los buscadores de podcast los 2 primeros episodios de la Cena de los Idiotés. Con poner la Cena de los Idiotés, ahí les sale, y solo darle al play y darle a suscribirse. ¿Quién paga la cena? La cadenita SER, Carreño. Ese detalle es importante. La cadenita SER. ¿Qué ibas a decir a Escote? Hasta mañana, descansar, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.